Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Por este medio empezamos la revisión de la parte cuarta de nuestra serie de 10 reportes especiales acerca de cómo diseñar y construir un centro de datos. Como hemos estado viendo, cada vez nos interiorizamos más en las diferentes disciplinas que integran la seguridad operativa de un recinto en donde se alojan los equipos críticos de procesamiento y comunicación en un centro de datos. Empecemos pues a revisar la parte que corresponde a este segmento de la cuarta parte de la serie de reportes especiales de esta naturaleza. Adicionalmente a un enfriamiento adecuado del centro de datos que garantiza que toda una instalación se suministre con suficiente enfriamiento, ventilación y control de la humedad para mantener todos los equipos dentro de los rangos de temperatura deseados, otra de las condiciones que resultan muy relevantes para conservar la operación segura y confiable de dichos recintos es un sistema de seguridad físico perimetral que conserve en buen resguardo dichas operaciones. Empecemos con la revisión del diagrama de la integridad de la seguridad física, iniciando por la parte superior en color azul turquesa, que es la iluminación de protección, que resulta de integrar un sistema independiente de cobertura para los parámetros y accesos, además de otras áreas estratégicas con fuentes independientes de respaldo de energía, así como avisos luminosos en caso de alguna interrupción. Continuando hacia la derecha con el control de accesos con base de datos u otros registros que determinan los parámetros necesarios para una entrada autorizada, el establecimiento de grupos y subgrupos por población y especialidad permite a los guardias separar el total de ingresos para llevar un mejor control. El patrullaje es el siguiente segmento, que permite la detección oportuna de incidentes, así como la respuesta correcta a estos, asegurando el cumplimiento de las normas y políticas de la institución aplicadas a la comunidad en general, así como el abordaje para identificar personas ajenas a la instalación estratégica. Después, el control de confianza, que debemos realizar mediante evaluaciones que contribuyen a verificar aspectos del personal, quien es sometido a una batería de exámenes con el fin de corroborar su confiabilidad. En estas evaluaciones está la evaluación psicológica, las pruebas psicométricas, el examen toxicológico, estudio socioeconómico y la investigación de los antecedentes. Todo esto integrando por la guardia de seguridad. Después, en la parte de color naranja debemos integrar los dispositivos electrónicos y mecánicos, las herramientas para ampliar la eficiencia del personal de seguridad en la protección, control y supervisión del perímetro y áreas de cobertura en cuanto a alarmas, sensores, videocámaras, cerraduras electromagnéticas, dispositivos mecánicos automatizados, como pueden ser esclusas. Después tenemos que ver en la parte o el segmento amarillo de este diagrama los avisos y letreros para disuadir al potencial intruso, notificando de peligros y consecuencias de acciones ilícitas en la zona. Estos deben mostrar información vital como estatus de la zona, ubicación, tiempo de la alarma, peligros potenciales e instrucciones especiales. Y finalmente, en el área verde del diagrama, el control de cerradura y llaves, que involucra un inventario de puertas y políticas para su uso que determinan el control de las mismas por toda la comunidad de la empresa. Pero, ¿cómo es la gestión inteligente de un centro de datos?
Los centros de datos modernos generalmente incorporan un sistema de administración de edificios, BMS, diseñado para ayudar a los líderes de tecnologías de la información y empresariales a supervisar el entorno del centro de datos en tiempo real, incluida la supervisión de los niveles de temperatura, humedad, energía y enfriamiento, así como el acceso y registro de los niveles de seguridad en una bitácora previamente establecida. Debemos aumentar la eficiencia con la supervisión de la temperatura del centro de datos. Los centros de datos deben realizar un seguimiento de múltiples componentes de temperatura. Las organizaciones pueden usar los estándares ASHRAE y el hardware local para facilitar la supervisión. El entorno operativo de un centro de datos es tan importante para la disponibilidad del sistema como la energía y el software a nivel de alta confiabilidad. Los buenos controles de temperatura y humedad del centro de datos son una parte esencial del monitoreo y mantenimiento de las instalaciones. Debemos seguir las últimas recomendaciones que nos involucren por parte de los administradores y de esta manera se puedan preservar el hardware y al mismo tiempo ahorrar energía. En 2004, ASHRAE publicó sus históricas directrices térmicas, estableciendo rangos recomendados de temperatura y humedad del centro de datos para el hardware. En su cuarta edición, los Thermal Guidelines es la base de la serie ASHRAE Datacom 14, libros sobre diseño y operación de centros de datos. A pesar de las múltiples adiciones, los fundamentos siguen siendo los mismos desde la publicación original de dichas directrices, desarrolladas en colaboración con los principales fabricantes de hardware. Las directrices térmicas establecieron que las temperaturas de entrada de los equipos pueden ser tan altas como 80.6 grados Fahrenheit de forma continua sin afectar la vida útil, la confiabilidad o el rendimiento o anular las garantías. Esto fue revolucionario en una industria que había considerado exclusivamente 55 grados Fahrenheit del estándar desde los primeros días de los mainframes. ¿Cuál es la temperatura más alta que un servidor puede manejar? No existe una temperatura de entrada del aire de entrada correcta para todos los servidores. La antigüedad, el rendimiento y el diseño ayudan a determinar la cantidad de calor que cada servidor puede manejar. Un centro de datos no es un casillero en donde se puede solucionar con una palomita simplemente, aunque muchos se enfrían tanto que esperarías ver a Rocky allí golpeando continuamente los sistemas. Debemos considerar que la temperatura más alta son 50 grados centígrados, 40 grados centígrados y así sucesivamente en esta pirámide representada en esta diapositiva en un diagrama. ¿Cómo debería ser la temperatura de operación más adecuada? No es necesario que opere el centro de datos a una temperatura más cálida, pero sí debemos preguntarnos qué tan caliente es lo suficientemente frío que debe permanecer el centro de datos. ¿Qué es una temperatura de servidor segura en su entrada de aire? ¿Qué pasa con las temperaturas seguras para otros equipos del centro de datos? Estas preguntas han sido objeto de un enorme debate y consternación a lo largo de los años. En algún momento, el aire de entrada que ingresa al servidor se calienta demasiado para ser eliminada efectivamente. Debemos pensar que el exceso de calor de la unidad central de procesamiento, los módulos de memoria, las fuentes de alimentación y otros dispositivos como las unidades de procesamiento de gráficos es muy importante, lo que resulta en un sobrecalentamiento del sistema y fallas prematuras de cada una de las unidades. La temperatura exacta donde esto sucede varía dramáticamente.
La efectividad real del enfriamiento del flujo de aire depende de un diseño adecuado de los disipadores de calor del servidor, la selección del ventilador, la colocación de los componentes y los patrones generales del flujo de aire a través del sistema. La temperatura límite superior está fijada en estos momentos, de acuerdo a ASHRAE, en 27 grados centígrados, el límite inferior en 18 grados centígrados. La humedad tiene un límite máximo del 60% de humedad relativa en un punto de rocío de 15 grados centígrados, de acuerdo a las directrices ASHRAE. Clasificación de los gabinetes que alojan los servidores de acuerdo a ASHRAE. Existe una recomendación y una clasificación de A1, A2, A3 y A4 en esta gráfica psicométrica, rango de temperatura y humedad para equipos de tecnologías de la información de ASHRAE. La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASHRAE, lleva a cabo una extensa investigación sobre el enfriamiento de los centros de datos, produciendo un conjunto de recomendaciones en constante evolución a través del Comité Técnico 9.9 de ASHRAE. La versión 2011 de las recomendaciones de ASHRAE ha definido 4 clases de equipos de centros de datos de la A1 a la A4, de acuerdo a este diagrama paramétrico, cada uno con niveles más altos permitidos de temperatura y humedad. Los sistemas de clase A1 permiten temperaturas de 50 a 90 grados Fahrenheit, de 15 a 32 grados Celsius, mientras que los sistemas de clase A2 permiten de 50 a 95 grados Fahrenheit, de 10 a 35 grados centígrados. Ambos sistemas soportan entre un 20 y un 80% de humedad relativa. Las recomendaciones de ASHRAE también definen dos clases extendidas de equipos. Los dispositivos de clase A3 admiten de 5 a 40 grados centígrados y 8% o 85% de humedad relativa, y los sistemas clasificados como clase A4 admiten de 5 a 45 grados centígrados y un porcentaje de humedad relativa en un rango del 8 al 90%. El truco para determinar la temperatura máxima del servidor para cada centro de datos es comprender la temperatura máxima de entrada permitida para cada equipo utilizado en instalación. Debemos determinar la clase de cada servidor, el arreglo de discos de almacenamiento u otro dispositivo. La mayoría de los diseños de servidores actuales se adaptan a los rangos de temperatura desde la clase A1 o A2, pero las temperaturas extendidas a los rangos clase A3 o A4 requieren una atención cuidadosa durante el proceso de diseño y soporte del sistema. Los sistemas heredados o más antiguos no sobrevivirán mucho tiempo en un entorno clase A3 o A4 y pueden tomarse varios ciclos de actualización de tecnología antes de que un centro de datos pueda adoptar de manera segura los rangos de temperatura más elevados. Es mejor mantener las temperaturas elevadas en fases graduales y verificar la integridad del sistema en cada objetivo de temperatura. Las tecnologías actuales permiten a los equipos de tecnologías de la información realizar una amplia gama de operaciones de administración y monitoreo de forma remota, pero las personas necesitan ingresar al centro de datos para realizar los trabajos prácticos, y los rangos de temperatura extremos y los niveles de humedad pueden ser peligrosos para la salud humana. Los enfoques cuidadosos de contención del sistema mitigan la exposición humana a un calor más elevado. Esto es muy importante de que lo tomemos en cuenta. La advertencia de falla de la unidad de enfriamiento. Operar en el extremo superior del rango térmico recomendado ahorra energía, pero siempre existe la posibilidad de que una unidad de enfriamiento falle y la temperatura del centro de datos pueda superar los 80.6 grados centígrados. ¿Y entonces qué? Es lo que pregunta ASHRAE.
que permite que la temperatura aumente en forma segura a 89.6 grados durante varios grados centígrados a nivel grados Fahrenheit. Estas pautas alivian las preocupaciones de fallas de enfriamiento a corto plazo y permiten más horas de enfriamiento gratuito en caso de que tengamos instalado un tipo de estos sistemas. Incluso si la temperatura del aire exterior sube por encima del máximo recomendado durante parte de un día, debemos considerar que mientras el centro de datos permanezca dentro del rango permitido de ARRAE de 80.6 grados Fahrenheit, no es necesario volver al enfriamiento mecánico durante periodos de tiempo cortos. Operar a temperaturas permitidas maximiza el ahorro de energía y evita posibles problemas de transición del sistema de enfriamiento. Sin embargo, impulsar el aire a una sala a la temperatura máxima recomendada puede resultar en temperaturas excesivas para gran parte del equipo. Es importante mantener una temperatura del aire uniforme en un centro de datos porque todos los ventiladores del dispositivo causan una mezcla de aire aleatorio. Los ahorros potenciales de energía y costos para operar en temperaturas más elevadas los centros de datos son tan grandes que los controles del sistema de enfriamiento se han vuelto cada vez más sofisticados. Los servidores individuales ahora monitorean docenas de temperaturas internas y hacen que estos datos estén disponibles para hardware altamente granular y control de instalaciones cada vez más detallado. Existen en la actualidad elementos de supervisión de la temperatura del centro de datos en el hardware, pero incluso si no eres Google, Facebook o Amazon y no tienes los recursos para niveles sofisticados de control, aún es posible mejorar la eficiencia energética sin invertir demasiado en equipos de monitoreo adicionales. El enfoque tradicional es controlar las unidades de aire acondicionado a través de cálculos de temperatura del aire de retorno, RAT, pero con la práctica cada vez existe más segregación de pasillos calientes y fríos y contención de pasillos calientes y fríos. Esto se establecen a temperaturas más altas en los pasillos calientes que las configuraciones anteriores de épocas más pasadas. El RAT nos dice que realmente los administradores sobre las temperaturas reales del equipo de entrada se basa en estándares antiguos. El monitoreo de la temperatura de entrada es bastante fácil. Las regletas inteligentes o unidades de distribución de energía PDUs pueden conectar múltiples sondas de temperatura y humedad en equipos actuales y recopilar los datos. La fijación de los PDUs en las puertas de los gabinetes traseros, la parte superior y media del gabinete para el suministro de aire debajo del piso o el promedio y la parte inferior para las temperaturas superiores proporcionan buenos datos para llevar un control más adecuado. Los sensores inalámbricos son fáciles de instalar y mover a través de los gabinetes para encontrar las ubicaciones óptimas de dichos sensores. Independientemente de la tecnología, los administradores pueden hacer que los datos sean visibles a los acondicionadores de aire que controlan la temperatura de descarga, así como el software de administración de infraestructura del centro de datos para monitoreo e informes periódicos. Esto nos ayuda a que los administradores obtengan mediciones de temperatura del centro de datos de forma más precisa y realizar ajustes más finos a medida que cambian las cargas de trabajo informáticas de procesamiento en cada uno de los centros de datos en particular. Esto lo debemos de tomar muy en cuenta durante el proceso de diseño para utilizar estos sensores a lo alto de cada uno de los gabinetes, teniendo en cuenta la humedad. ARRAE también aborda el control de la humedad. En 2014, el grupo de estándares publicó un cambio radical, afirmando que la humedad relativa puede caer hasta un 8% sin preocuparse de que la descarga estática dañe el hardware montado en cada gabinete. Sin embargo,
En cualquier nivel de humedad, los técnicos deben de usar correas de muñeca en conexión a tierra cuando trabajen dentro del equipo. Con pocas excepciones, los pisos de los centros de datos, la ropa y el calzado de los técnicos no crean preocupaciones acerca de la estática producida a niveles de humedad muy por debajo del estándar del 50% de humedad relativa. Esto significa que los administradores no necesitan tener que tomar en cuenta el piso antiestático, la ropa o los zapatos al calcular la humedad relativa. Para ayudar a medir el contenido de humedad del centro de datos, las pautas de ASHRAE también establecieron una temperatura de punto de rocío, conocida como humedad absoluta, debido a que la humedad se controla mejor en los centros de datos. El punto de rocío y la descarga estática se asocia con la humedad relativa. Las recomendaciones de ASHRAE correlacionan los dos. Al prestar atención a las temperaturas del punto de rocío, los administradores pueden evitar daños por agua y condensación en los gabinetes que alojan los servidores. Para operar correctamente un centro de datos a temperaturas más elevadas y obtener los ahorros de energía y costos asociados, debemos asegurarnos de evaluar cualquier hardware de monitoreo y sistemas de enfriamiento con los datos correctos que ellos nos proporcionen. El seguimiento del punto de rocío, la humedad y la temperatura de entrada mantendrá cualquier centro de datos lo más eficiente posible. Diseño de circuitos en cuanto a consejos. Debemos considerar la humedad, la protección de la humedad de los ambientes diseñados para centros de datos. Infraestructura de operación crítica. Una infraestructura representa la amplia gama de equipos de tecnologías de la información desplegados dentro de la instalación. Este es el equipo que opera aplicaciones y proporciona servicios a la empresa y sus usuarios. Una empresa de tecnología de información típica incluye los siguientes componentes. Servidores. Estos equipos alojan aplicativos empresariales y realizan las tareas de procesamiento informático. Almacenamiento. Son los subsistemas como las matrices de discos, se utilizan para almacenar y proteger los datos empresariales y de aplicativos. Gestión de redes. Es el equipo necesario para crear una red empresarial que incluye los conmutadores, enrutadores, firewalls y otros elementos de ciberseguridad. Los cables, gabinetes y racks son millas de cables que interconectan equipos de tecnologías de la información y gabinetes de servidores físicos que se utilizan para organizar a los servidores y otros equipos dentro del espacio de las instalaciones de un centro de datos. ¿Qué es una fuente de alimentación ininterrumpida o UPS? Es un dispositivo que permite que una computadora siga funcionando durante al menos un corto tiempo cuando se interrumpe la alimentación entrante, mientras la energía de los servicios públicos, en nuestro caso Comisión Federal de Electricidad, fluya. También repone y mantiene el almacenamiento de energía. Cuanto más energía se almacene, más tiempo se podrá mantener la energía, con limitaciones prácticas que se discutirán más adelante. Las diferencias entre los sistemas UPS radican en la tecnología que les permite hacer su trabajo, es decir, las configuraciones en línea, stand-by o interactivos. La energía se puede almacenar de diferentes maneras. Las baterías recargables son las más comunes, los tipos de válvula de regulación y de plomo ácido. Para simplificar los ejemplos e ilustraciones de este artículo se basarán en esta tecnología. Sin embargo, la energía cinética por medio de volantes de energía también se puede almacenar en volantes pesados y giratorios, o la energía se puede almacenar como combustible en pilas de hidrógeno. ¿Cuáles son los diferentes tipos de UPS? Este tipo de UPS más utilizado es también el más efectivo, generalmente llamado UPS de doble conversión a tiempo completo. Para cualquier UPS, la energía
de servicio público entrante es la corriente alterna, que también es lo que requiere la mayoría de los equipos de tecnología de información. Las baterías, por otro lado, son dispositivos de corriente continua, por lo que todos los tipos UPS que utilicen estas baterías deben utilizar dispositivos para convertir o rectificar la alimentación de corriente alterna entrante a corriente continua para, con un segmento de esta energía, cargar las baterías y por el otro lado utilizar esta energía por medio de un inversor para volver a convertir en el circuito de doble conversión la energía a corriente alterna. Por lo que la alimentación de corriente continua debe convertirse de nuevo de corriente a corriente alterna a través de un dispositivo, como ya comentamos, conocido como inversor. Plataformas de gestión. Se necesitan una o más plataformas de administración de infraestructura de centros de datos conocidos como DCIM para supervisar y administrar los informes de infraestructura de tecnologías de la información sobre el estado, la disponibilidad, la capacidad y la configuración del sistema. Aquí tenemos una tabla comparativa de diferentes tecnologías de sistemas de monitoreo y gestión como el SAP Business One, MyGestion, Sage Cloud, Distrito K, Microsoft Dynamics 365 Business Control. Estas son las diferentes tablas con elementos que nos permiten mantener una información efectiva que nos va a mantener el control operativo de toda la infraestructura de respaldo crítico alojada en cada uno de los centros de datos. Mil gracias, estimados amigos, por seguir manteniendo en observación estos reportes especiales que con mucho gusto mantenemos y preparamos para ustedes en nuestras diferentes plataformas de las diferentes redes sociales en las que las publicamos. Nos vemos la próxima semana, donde iniciaremos la revisión de la quinta parte de los elementos que componen el diseño para la construcción y operación más eficiente de un centro de datos. Hasta la próxima semana.